pasado publicó el libro Los Dueños de la Libertad. Y Los Dueños de la Libertad, entre otros, incluye a los pensadores libertarios, si es que se puede catalogar y puede entrar en la misma frase, es que no es un pensadores oxímoron, ¿no? y libertarios. Un oxímoron. Entonces, bienvenida ante todo. ¿Te mojaste, Soledad? No, pero recién quedé muy enana. Pero porque mucho tenés era yo que estaba tratando de pelear Es la con la silla. silla. Es la silla trampa esa. Sí, no, tampoco es que soy tan alta. No, es la silla trampa, es la silla trampa. Es la silla trampa. Acomodate, tranqui. Sí, yo era alta cuando era joven, ¿viste? Yo no puedo decir lo mismo. Con la edad nos vamos achicando. Claro, más vale. Yo no puedo decir Yo lo medía mismo. 1,75 m y así No, estoy. yo un 80. Mira, 1,94 m. Ah, bueno, sí. Soledad, empezamos por el ¿Cómo va? principio. ¿Cómo está? Hola. Bien, todo bien. ¿Y ustedes? Bien, bárbaro. Con Ahora que calor, llegaste ¿no? mejor. Calor, acá está divino, ¿eh? Ah. ¿Vos decís? Allá Ay. no era un congelador, ¿no? Están los otros chicos. Allá sí, acá está mejor. Pobrecitos. Acá acá está está divino. Allá se usa mameluco de IPF, todo. Sí, Sí, lo está todo, noté. está Lo todo, noté. todo Pero les quedaba fríamente, bien, les quedaba súper. fríamente calculado. Fríamente, literal. Soledad, empecemos por el principio. Primero, el libro. Los Dueños de la Libertad. Está mal, lo traje. Está Vamos a perfecto. hacer Sí, por una- favor. Ya es momento de Claro, mostrarlo. sí. Ya, Vean ante qué todo. tapa Mostrarlo. hermosa. Ya es momento de mostrarlo. Qué tapón. Hermosa. Sí, Muy qué lindo lindo. libro. Hermosa. muy lindo. Muy lindo. Hermosa tapa. En Y librería trabajaste amiga. un montón por ese Trabajé libro. un montón, Sí. me divertí un montón y aprendí un montón. Que es todo lo que se le puede pedir a un libro, ¿no? Sí, es Después, un claro, montón. que se venda, que circule. Ponele. Perfecto. Ponele. Pero sí, la verdad que la pasé bien, porque fue como una inmersión en un universo que completamente desconocido para mí, insospechado, todo lo que fui encontrando, la gente con la que fui hablando, que fui conociendo, también los lugares, ¿no? Más temprano hablabas vos del Mises Institute, porque Sí. te descargaste el libro de blog Sí. de ahí. Yo estuve en el Mises Institute. Mira. Digo, me llevó como todo este periplo por el universo liberal libertario, que es enorme. ¿Te puedo preguntar o es muy ambicioso preguntarte quiénes son los Dueños de la Libertad? Es una pregunta para mí. La otra vez estaba hablando de esto mismo, del título, con una de mis fuentes que me decía, bueno, pero la tesis del libro no dice eso. ¿Por qué el título? Bueno, por empezar es un título ganchero, es comercial. Claro. Sabemos que lo veitero rinde, inclusive en libros. Primero ¿no? lo primero. Adentro has encontrado un montón de información y tal, pero para mí el título tiene algo de pregunta también. Justamente, ¿quiénes son? Están ahí, son los otros, son los que no son mencionados todo el tiempo por los referentes del liberalismo libertario. No sé, yo no lo voy a responder. Ok, habrá que leerlo. Mi trabajo fue encontrar un montón de información, hablar con gente que en general no habla y que tampoco habla con gente que no es del palo. Digamos, yo claramente Claro. no soy del universo liberal libertario, lo saben, lo sabían mis entrevistados, porque es fácil, googleas a cualquiera, me googleas a mí y yo Sí, soy claro. bocona, vengo laburando hace más de 25 años en periodismo, me encuentran. Y así todo accedieron a hablar, la mayoría. Te pregunto por este niato Walter Block. Ujú. ¿Quién es y por qué el presidente obsequió su libro nada más y nada menos que a su gabinete y a sus funcionarios más cercanos? Bueno, Walter Block es un norteamericano de origen judío, nacido en Brooklyn, que cuando era joven, era en high school, era compañero de Bernie Sanders y él se define como, en esa época, socialista. Lo que entiende un libertario hoy como socialista, que es un amplio espectro que va de no ser libertario hasta la otra punta. Los otros. ¿no? Exacto. Los otros Los con otros, mayúsculas. es eso. Sí, es un universo también gigante. Eran compañeros y en un momento fue a la universidad en la que estudiaban Ayn Rand, una de las teóricas del libertarismo, pero del palo no confesional, no religioso, ateo, que escribió sus novelas, una de las cuales era el libro favorito de Macri, tal vez lo recuerden. Hace muchos años lo dijo en la tele en un programa El de de Ayn Rosin. Rand. Ayn Rand, sí. Sí. Y ella fue a dar una charla ahí donde ellos estudiaban. En y él, Columbia. ¿No? ¿No es Colombia? no me acuerdo si Me fue en parece que sí, Colombia. me Puede parece. ser, No ¿eh? importa, Puede es lo ser. mismo, donde estudiaba, es Sí, lo sí, mismo. puede ser. Quise Porque sumar un Sanders dato y- creo que estuvo en Colombia. Mepa que sí. Igual Ayn sumió un Rand, dato al un pedo. personaje también. Personajón. No, bueno, Y esto los es, ¿no? libros El libro son- está lleno de... No, y todo Yo me leí toda el la velorio Revolución de con Atlas, sí, una un arreglo floral con el símbolo dólar, o sea, Tranqui. las flores formaban eso, todo el tiempo sonaba la misma música, el cajón no sé qué, bueno, me voy por Sí. las ramas No, porque está los bien. personajes me fascinan. Bien. Ah, también. Es lo más divertido del periodismo, los personajes y las historias de los otros que son como novelas.
Entonces, él va a esta charla de Ayn Rand porque dice, mi misión como socialista, dice ahora que pensaba entonces, mi misión como socialista es ir y debatirle todo y demostrarle que está re equivocada y traerla para mi lado, o humillarla, digamos, lo que fuera. Y va, y eso no sucede que el discípulo de Ayn Rand le dice, dale, debatimos todo lo que quieras, no vamos a terminar hoy porque es muy largo, nos juntamos otra vez, y te tenés que comprometer a leer esto. Y le da un poco de bibliografía de Ayn Rand, y no me acuerdo ahora. Y el de Henry Hazlitt, Yo Lápiz. No, Leonard Read, Yo Lápiz, Sí. que es una historia que también vino muy mencionada en los Sí. últimos meses, Sí. ¿no? Sobre cómo se produce algo con fuerza de trabajo de distintos países. Cómo el capitalismo depende de que no haya Sí. fronteras muy estrictas y tal. Bueno, Bloch cumple y al final de todo ese proceso se volvió libertario rabioso, porque Sí. si hay algo que pasa con la gente que se convierte al libertarismo, es que es eso o la nada, ¿no? Claro. Y eso se nota en el libro de Bloch. Algunas de las cosas que ustedes comentaban más temprano. Increíble ese son de- libro. Bueno, Por favor. para mí es una posición filosófica, no son programas de acción. Y de hecho, la foto de ayer de Milei con el gabinete, mi interpretación, no digo que sea un dato, Meta. mi interpretación es que su misión era que pasara esto, que estuviéramos hoy todo el día hablando Analizando de el qué libro. escribió Walter Bloch. Claro. ¿Qué opina? ¿Qué no opina? ¿Qué dijo tal? Bueno, pero esto está reñido con tal cosa. ¿Milei es comulga un gran con- divulgador, pero ¿eh? ¿Milei comulga con eso? Ahí hay una interna libertaria. A ver. Ajá. Salvando las distancias, y perdón por lo que voy a decir con los amigos trotskistas, pero es peor que el trotskismo, el libertarismo, A ¿no? la mierda. Hay 3 Es un libertarios, hay montón 5 eso, ¿eh? posiciones. Sí. Y Es un montón Claro. eso. 3 libertarios, 5 posiciones. Así. Es así. Me vuelvo un poco hacia año y medio o 2. Rothbard tuvo 2 grandes discípulos, ¿no? Todos se pelean por ser el discípulo de el Founding Father, qué sé Sí. yo, el que era de Mises, el que era de Hayek, el que era de Rothbard. Rothbard, que tenía un historial de pelearse con todo el mundo, y de hecho por eso termina fundando el Mises Institute en Alabama, al sur, porque venía peleándose de Nueva York con gente. Iba Entonces bajando. todo el Claro, fue tiempo bajando. iba aislándose un poco más. Yo estuve en el Mises y es un lugar divino, una sede preciosa que fueron construyendo con donaciones, con los años, qué sé yo. Está la biblioteca de Rothbard, pero no hay cosas, no hay mucho de Bloch. ¿Por qué? Porque los 2 discípulos son Hans Hermann Hoppe, Sí. un señor que vive en Estambul. Es el que bardeó a Milei de una manera Sí, descomunal. Exacto, que Y le este- dijo, entre otras cosas, un showman de ribetes payasescos. Sí. Sí. Y en otra ocasión le dijo keynesiano, que eso es mucho peor que decirle Sí, payaso. sí. Claro. No, eso Para es ellos claramente es el va anatema, al ego ¿no? directo de Milei, es como la ofensa ¿cómo más le vas a grande. decir keynesiano? Sí, sí, ¿no? sí. Claro. Y hay otra cosa, que el Mises Institute tiene una web en la que publica textos todo el tiempo, ¿no? Artículos de coyuntura, análisis, propuestas, bibliografía clásica, que siempre está gratis, no solamente ahí, se puede descargar de manera Claro. gratuita, porque es una manera de divulgar, ¿no? Claro. Es el básico de, queremos que todo el mundo lea esto, ¿cómo hacemos? Déjalo libre. Listo, si querés el libro papel, taca, lo compras. Si simplemente lo querés leer o chusmear o ver el índice o encontrar una definición, También podés. lo descargas, no tenés Claro. ni que pagar. ¿No? Tiene que ver con el capitalismo, tiene que ver con la divulgación. Todo esto para decir que Hoppe es el capo hoy del Mises Institute, aunque Hoppe vive en otro lado, vive en Estambul, pero está conectado. Y cuando dijo todo eso, se estaba peleando también con Walter Bloch, que dijo, está muy mal exigirle a Milei cosas que nadie sabe cómo funcionan, porque nunca nadie probó Claro. tal cosa. Milei hizo mucho más que Trump en su primera presidencia. Te dijo. interrumpo. ¿Walter Sí. Bloch es una persona conocida dentro del universo libertario? ¿Es uno Sí. de los referentes? No, es conocido porque él tiene algunos libros propios de teoría, él es economista, tiene algunas cosas de economía, pero más que nada es un editor, es un tipo que compila cosas para divulgar. Por ejemplo, tiene un libro que es medio canónico de referentes libertarios que se llama Yo elijo la libertad, I choose freedom, or choose liberty. Y son autobiografías, pero él se tomó el trabajo de decir, bueno, necesitamos la autobiografía tuya, es tanta extensión, Claro, mandame ¿por la qué? para tal fecha. ¿Por qué la de tal? ¿Por qué la de tal? Exacto, Ok. ¿no? Y explicar Claro. por qué es necesario ese libro. Y era necesario, en esta lógica, porque querían contar cómo alguien ingresaba a este terreno teórico, fundamentalmente, ¿no? Él mismo cuenta algo y él recrimina en un texto que Rothbard murió sin dejar ningún texto autobiográfico. Y entonces dice, no sean ustedes como Murray, escriban, loco, dejen algo. Bueno, yo cuando nací en Brooklyn y tal. Digamos, es muy importante la historia propia
cómo entras en este universo, ¿no? Okay. Porque explica un mundo de relaciones, de teoría, y en general hay un factor en común que yo lo encontré también mucho hablando con gente para mi libro, que es sentirse aparte, sentirte un paria en el colegio secundario, en la facultad, porque cuando siempre hablas con fueron tus así, amigos. o sea, siempre tuvieron un porque hay una pensamiento raro. mirada, porque vos tenés una perspectiva, vos, liberal libertario, Sí. tenés una perspectiva que no encaja ni No, con el mundo real, definitivamente digamos, no. el Estado, cómo funciona, tal, ni con las inquietudes políticas de tus compañeros. Suele pasar, es recontra común. Yo hablé con un montón de gente que le pasó. Porque ahí se unen. ¿Y en qué se diferencian? ¿Cómo puede haber 5 líneas distintas Claro. de gente que piensa así? Bueno, mira esto, un mismo instituto, 2 herederos de Rothbard y uno quedó excomulgado, ¿eh? Es Pero un gran debate hacia adentro. Perdón, esto iba. Sí. Y Bloch, mientras Hoppe lo bardea a Milley, sin ningún prurito, cada vez que le pone un Sí. micrófono y qué sé yo, y la web del Mises Institute hace lo propio, aunque el Mises dice, los textos no representan la visión de la organización, no sé qué, pero lo matan porque le da más plata a defensa, porque destina dinero los reservado. No, ese no, yo esa no la leí, por ahí sí la tienen, ¿eh? Pero la cuestión de la guita en defensa y en seguridad. Porque un liberal libertario de verdad busca la paz. No defiende el principio de no agresión, salvo que venga primero la agresión externa y entonces te defendés. ¿No? Es una posición teórica. Ok. A eso voy todo el Soledad, tiempo. te preguntaba antes si Sí. Milei comulgaba con esto. Milley comulga con ¿Comulga? Bloch porque Bloch lo defiende. Está bien. Ajá. Pero leímos Claro. barbaridades recién. El libro Defendiendo lo Indefendible es Sí, absolutamente indefendible. Pero No, es sí. el título, te están baiteando la No, vida. porque Sí, cuando bueno. entramos al contenido, Sí. hay cuestiones que son indefendibles. Bueno, pero a Digo, ver, defiende el contrato de esclavitud. Sí. Trabajo Y infantil, trabajo violación, acoso. Sí, es que la violación no la regula por la ley penal. ¿No? La lógica es otra, es otro paradigma. ¿Y lo Milei que comulga usan- con Otro eso? paradigma, Eso claro. pregunto. Porque es el presidente de la nación. Es Y el presidente de la nación. ¿Comulga con esas ideas? Esa es una pregunta que solo él puede responder. Capaz con hasta alguna dónde sí, con lo cree y otra hasta no. dónde no. Claro. Pero si le regalás el ¿Viste? libro a todo tu gabinete, Tenés a todo un país Esto- hablando de esto hoy. Todos Sí. nos hicimos expertos en Walter Block. No quedaba otra, ¿no? Mm. Y hay un montón de cosas de que hablar. No, digo, me critico a mí también. No estoy claro, diciendo, pero él nos elige que copó la hablemos agenda, de pero nos ese copó la libro y no agenda. de otro. ¿Por qué elige en todo ¿Por caso qué que ese hablemos de libertario ese y no libro? otro? Porque ese libertario es el que dice que la gestión de Milei es Es el la modelo mejor. de gestión libertaria que se Claro. puede hacer. Make Argentina great again. ¿no? Exacto. Ok, Él, ok. una de las cosas que más le gustó, por ejemplo, lo dijo hace unos meses en un podcast y tal, fue que Milei, una de sus primeras medidas fue derogar la ley de alquileres o volverla inaplicable, tal como había sido sancionada. Y él dijo, ni Trump hizo eso en su primera presidencia. Para los liberales libertarios es fundamental desregular. Y la cuestión del alquiler es una de las claves, es una de las obsesiones permanentes. Cuando vos revisás, no sé, en 1946 Ah, mira. se creó una organización que se llama Foundation for Economic Education. Ahí tuvo que ver Mises, tuvo que ver Hayek, muchos empresarios. Uno de los primeros textos que publicaron era en contra de regulación de alquileres. Digo, viene hace rato. ¿no? Mirá qué Te dato. saco un momentito de Bloch, de quien venimos hablando durante todo el programa y mira, Les mirá mandamos la tele. un abrazo grande a No, Bloch. sí, un enorme abrazo. En Argentina, ¿hay referentes o pensadores libertarios que no conocemos? Digo, Sí. porque es un universo, viste, que para nosotros, qué sé yo, está Agustín Laje. Sí, desde pero lo Laje ya social. tomalo como un personaje de No. referencia internacional. Es cordobés, Sí. Sí. pero No dijiste producto de argentino, exportación. dijiste Es cordobés. Dije cordobés. No, no dijiste argentino, está bien, dijiste Dije cordobés. cordobés y es un producto de Está exportación. en Hay- España mucho tiempo. ahora. Mucho tiempo, vive Claro. en España ahora. Sí. ¿Hay algún pensador argentino que influya sobre Milei o que sea un libertario de referencia Estalón. y nosotros no lo conozcamos o que esté debajo del radar? Qué pregunta. Debajo de radar para mí están muchos de los referentes y de los intelectuales libertarios. Escuché cuando estaba viniendo para acá que era un debate. Para mí sí hay intelectuales en ese campo. Porque en cualquier campo de pensamiento político vos tenés gente que está produciendo un cuerpo de ideas más o menos lógico, más o menos sólido, que va a tener una perspectiva y no otra, ¿no? Claro. Y en ese sentido sí tiene intelectuales. Hay varios, digamos, algunos de los proyectos de reforma que están manejando ahora, reforma laboral, reforma educativa, los están consultando con ellos. Algunos de estos intelectuales son personas de acción en algún sentido, porque están vinculados a think tanks o a organizaciones
que producen papers, propuestas de políticas públicas. Algunos se ven cada tanto cercanos a Milei porque hablan ellos mismos en público, tipo Agustín Echevarne, ¿no? De Libertad y Progreso. Sí. Un think tank de acá Claro, de Ciudad que de Buenos viene, Aires. viene teniendo un rol preponderante desde Exacto. antes de la llegada de Sí. Milei, desde antes de que Milei fuera a think, una cosa, Totalmente. algo, un fenómeno. Sí, hace 1000 años, Sí. su batalla de la vida es contra la lista sábana. Hace mucho que está con eso, mucho. Gran Y tuitero sigue, en su momento. Continúa. Sí, sigue tuiteando. ¿Y considerás que esos intelectuales están haciendo una escuela? ¿Hay una escuela de jóvenes libertarios que se dedican al pensamiento y que practican este tipo de vida o tienen este tipo de pensamiento? Este tipo de vida es como si fueran yogis, ¿no? Y no, pero lo son, porque si Qué sé yo. acabamos de mostrar un libro donde todo es absolutamente comprable. Sí. Digo, defendiendo Sí, lo pero Bloch indefendible. vive en un espacio en el que eso no se le permite. Seguro que paga sus impuestos a regañadientes. Forma Sí, parte de lo dos dijo, estructuras partidarias a falta de uno. El Partido Libertario Norteamericano, el Partido Libertario de Canadá. Desconozco cómo eso es posible, pero lo contó él mismo. Sí. Digamos. Por eso insisto mucho que es una declamación. Digamos, vos estás corriendo los límites todo el tiempo. Sí. Decís A, que es lo aceptable, dale. Bien. Y decís A la cuarta, y vos decís, ¿cómo se te ocurre? Porque eso es subversivo, en el sentido que subvierte Sí. Sí, total. todo Claro. el consenso, ¿no? Y eso te obliga a redebatir el consenso. Porque por ahí no llegás a celebrar el contrato de esclavitud. Porque ponele que la sociedad no está tan de acuerdo con que alguien se ofrezca como esclavo y otro diga soy tu amo, etcétera. Pero sí va, no sé, cambia Porque- la ley de Claro. trabajo. La ley de Claro, contrato porque de corren trabajo. tanto, pasan de A a Z, Ujú. la Z te resulta insostenible y Decís, terminás quedamos- negociando en P. Sí. Y Claro. ya P es un Quedemos en montón. P. Claro. Bueno, no, M. Bueno, Gané. Claro, y Todos vos te vas ganan. como... Claro. Claro. Sí, es una máxima. Y te digamos, de atropellaron, negociación. hasta la M te atropellaron. Me parece que es una práctica política a la que no estamos acostumbrados y que no esperábamos, ¿no? No sé si no estamos tan acostumbrados, pero bueno. Tan ¿Tan corrido así? el límite. No sé. No sé, me parece que Tan es una- corrido de lo decible, eso quiero decir. Es ¿eh? una forma también de llevar adelante ideas y proyectos políticos. Me Sí. parece que en algún momento, alguna vez alguien dijo vamos por todo, claramente no iban por todo. Ujú. Claramente Sí, era bueno, una forma, sí, una tenés razón. expresión. Me parece que no es la primera vez que lo vemos, lo que pasa es que sí lo vemos desde una extrema derecha con identificación mundial y obscena, porque la de Argentina te diría que hasta peor que la de Bolsonaro parecería Y con un ser. componente que me parece Es que nunca distinta, vimos, ¿eh? que es la crueldad, que siempre lo mencionamos. Exacto. Es que para mí eso de la crueldad tiene que ver con el baiteo también. Tiene que ver con, mira, mi mirada es otra, mi paradigma no se parece en nada al tuyo. Entonces viene... Es el topo que destruye el Estado desde adentro, es el que dice que todos los periodistas están ensombrados, es el que dice que Hay que la odiar. justicia social es, no me acuerdo, Una Una aberración. aberración. Sí. una aberración. Digamos, un montón de cosas, de consensos sociales construidos en los últimos 50 años, por lo menos, no son puestos en duda. No es que dijo, che, deberíamos rever esto de la justicia social porque por ahí no nos dan los números. Dijo, es una porquería, ¿no? Y es una manera de decir, bueno, la tabula rasa, cosa que también dijo. Bueno, la ¿no? Tierra es plana, el calentamiento No, global. Ese es otro palo, me parece. pero está Hay, todo- hay un universo Claro. enorme, ¿no? El negacionismo del calentamiento global tiene que ver con intereses empresarios. Sí. Sí. Bueno, Hay al un- cual un lobby Milei universal. ha adherido varias veces. Bueno, Sí, Bloch claro. no, por ejemplo. Bloch, ¿Eh? Bloch no. Bloch dice que tienen que coexistir la Sí. industria y el ambientalismo. Arrancó la Pero sin interna. leyes. Pero sin Pero leyes. sin leyes. Pero Sí, sin hay leyes. internas ¿Y por cómo todos haces? lados. En Argentina, ¿hay una escuela, digo, hay un sucesor de Hay un Milei? no, sucesor No. de Milei por ahora no, En pero ideas. porque tampoco lo pudieron construir enteramente. Milei es una casualidad, ¿no? En Argentina lo que hay desde hace 50, 70 años, te digo, gente pensando en una presidencia como esta. Ahora, para eso construyeron think tanks, organizaciones, pequeños espacios de formación de cuadros, daban seminarios, juntaban la plata entre empresarios amigos para pagarle la beca a alguien y mandarlo a Estados Unidos, porque ahí había una serie de instituciones y referentes. Mises estaba ahí, Rothbard estaba ahí, Hayek también, que podían enseñar otras cosas, ¿no? Que acá era difícil que aprendieran estos pibes. Venegas Lynch padre, o sea, el papá del prócer, fue una de las personas vinculadas a eso. Raúl Lamuraglia también. Lamuraglia no es muy conocido hoy, pero a mí es un personaje que me parece como
notable porque tuvo un rol muy importante en los comandos civiles de la Revolución Libertadora, ¿no? Fue uno de los conspiradores previos y apoyó con guita al partido opositor, etcétera, digamos. Gente que quería intervenir en política hace un montón. Su manera de intervenir en política es el mediano, largo plazo, cambiando ideas, no creando partidos, no metiéndose en la política de entrada. Esta gente, en Argentina, en Chile, en Guatemala, en Perú, en Costa Rica, digamos, toda Latinoamérica tiene de estos espacios creados en los 50, 60, 70 y adelante. Y esto terminó conformando una red de think tanks, ¿no? Entonces, en cada uno de estos lugares, con la idiosincrasia local, terminan generando más grupos, más cuadros. ¿La Fundación Atlas tiene que ver con eso o es otra cosa? En Argentina ya lo es Fundación Atlas 1853 para la sociedad libre, y es una local chiquita, digamos, chiquita. No es Atlas Network, que es la global, que es como una red de... ¿Cómo no? Saco el cómo. Es una red de redes. Sí. Lo que hace es promover think tanks, ponerlos en contacto, compartir conocimiento en común entre think tanks, porque en este sentido son muy solidarios, ¿no? Si vos tenés un think tank en Tucumán, yo en Buenos Aires, vos en Córdoba, y vos decís, che, yo probé esto en el sector caña de azúcar y me funcionó. Fíjense, fue una campaña de opinión, fue una campaña de spots, lo que sea, o un lobby legislativo. Me traspasas a mí tu know-how y yo lo puedo adaptar a, no sé, algo de consumo de cigarrillo, qué sé yo, en Ciudad de Buenos Aires. Hay algo de eso todo el tiempo, de este saber compartido. Entonces, además del saber compartido, dan seminarios y forman gente. Yo he visto a algunos de los voceros oficiosos del gobierno actual pasando por seminarios de algunos de estos think tanks en provincias. Entonces, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer el libro? Año y medio, 2. Año y medio. Sí, sí. Vaya nomás. No perdamos ahí. No, por favor. No. ¿Querés agua? Ya tomó agua. Ahora va. Es el aire. Es así. Entonces, hay cuadros en el sentido de están apostando al futuro. Dentro de los cuadros en los que se apuesta al futuro, ¿qué rol cumplen las fuerzas del cielo, si es que cumplen alguno? Qué difícil eso, no sé. ¿No? No sé, porque hay No está gente tan de las claro. fuerzas del cielo que pasó por ahí. Me parece que es algo como de agitación. No han logrado hasta ahora mucho. ¿No hay, fruto en no hay cuadros listas. Teóricos al respecto? No, teóricos no, pero sí intervención, eso sí es claro. Entienden mucho de comunicación, son grandes comunicadores, Sí, han logrado instalar frases, ideas, y que no Eslogans, quedan solo en Twitter. Son eslogans. Sí, y también maneras de accionar, ¿no? Porque hubo mucho del troleo en redes previo a la presidencia de Milei, que estuvo a manos de mucha de la gente involucrada en las Fuerzas del Cielo hoy, y eso tuvo un papel también en la llegada de Milei, digamos, a lo mainstream. No fue menor. Ahora, Milei no es producto de todo este mundo. Milei no es producto de las fundaciones. Es un outsider. Estamos en 2025. En 2014 él conoció por primera vez estos textos. Leyó algo de Rothbard, que creo que había sido una traducción de Venegas Lynch padre, que se lo prestó tal vez Giacomini, y le copó. Dijo, che, yo todo lo que aprendí en la facultad está mal, necesito más bibliografía. Le dijeron, sí, anda, la librería tal venden. La librería tal es de alguien de las fundaciones, un activista, digo, compenetrado, convencido, que se hizo cargo de un catálogo editorial que acá está por perderse por una bancarrota y que tiene vínculos con España. Dijo, yo me hago cargo de este catálogo, pero también publico autores argentinos, lo voy a ampliar con otras firmas, con otras traducciones. Le dijeron, dale, eso fue 2012. 2014 Milei entra en la librería. Desde entonces empezaron a hablar y nunca pararon. Este librero, editor y activista... ¿Qué es quién? Se llama Rodolfo Distel. Otro que no es conocido y que, No es conocido, son nombres que hay que tener en y es cuenta. clave, Hay es nombres clave, que hay que tener en cuenta, porque claro. él, por ejemplo, edita en papel y hace circular algunos de estos libros que están descargables en Internet. Hay algo en la creencia libertaria, y te escucho, y hay muchas comparaciones que se suelen establecer entre el libertarianismo o libertarismo, no sé cómo Sí, se dice. es difícil, ¿no? ¿Cómo un es? El debate. libertarianismo. No sé, Son dos corrientes La tapa distintas. dice libertarismo. Entonces pero, decimos qué sé yo. libertarismo. Y una secta. Son como empedernidos creyentes en sus ideas. ¿Hay algo de esto, del mundo secta? No es religioso, ¿no? Eso creo que es lo que los separa. Pero después sí hay algo de convicción profunda. Y de militancia. No les gusta la palabra, pero es militancia. ¿Pudiste Sí, debatir con ellos? Digo, yo sé No que vos sos de quise otro debatir. palo completamente diferente. No me interesaba debatir, No. sino que me interesaba que me contaran cosas.
porque yo no iba a demostrarles nada, No, claramente iba no. al encuentro de un mundo desconocido, porque para mí es importante que todos sepamos de qué se trata. Y mi sensación era, no tenemos ni idea de esto que está pasando, Claro, total. no lo estamos entendiendo. ¿Cómo que están desde 1946 laburando para esto? Y entonces lo que yo quería era eso, y cuando iba a buscar entrevistados, les decía a mi fuente, hola, yo soy esta, escribí esto, trabajé tanto tiempo en tal diario, no sé qué, quiero hacer un libro sobre esto. ¿Y por qué me preguntas a mí? Me dice uno. Uno que me dijo, sí, dale, tomemos un café en UCEMA, voy a UCEMA, qué sé yo, nos sentamos, amabilísimo. ¿Y por qué a mí? Digo, bueno, porque estuve buscando y vi que hay muchas cosas con tu firma, vi que apareciste en esto, tal. Digamos, demostrarle por qué para mí era relevante como Sí. voz en el campo. Y me dijo, bueno, dale, pregúntame. ¿No? Hay algo de eso también, de el reconocimiento desde Claro. afuera. Porque desde adentro nadie hizo nunca esta historia, nunca la contó de manera transnacional, buscando referentes locales. Yo hablé con gente de toda Latinoamérica, viajé a Estados Unidos, y eso no lo hizo nadie. Y además me lo banqué yo, digamos, ni siquiera me lo bancó una fundación. Las editoriales sabemos que te dan un puchito, pero no Algo. alcanza para todo eso. claro. No, le pusiste y una lo garra, me respetaron. consta. Sí. Me consta que le ¿Qué pusiste ¿Qué una fue garra. lo que en toda esta búsqueda, en toda esta investigación, todo lo que qué fue lo que más te choqueó, que lo que más que te sorprendió, que quizá no te esperabas, porque no sé, uno va con trata de ser lo más abierto posible, pero vas con cierto preconcepto dentro de una investigación o hacer una entrevista? Yo creo que la pasión que encontré en muchos de mis entrevistados. Una pasión que es lo único que puede explicar que alguien entra a un universo a los 17 y que ahora tenga 70, 71, 72 y siga intacto, Claro. haciendo cosas, buscando, armando, promoviendo, viajando. Gente que ha cambiado de país con su familia para ir a capacitarse y volver a Argentina y hacer Misioneros. tal programa. Están Exacto. convencidos, Misioneros. convencidos. Mostrar el Exacto. libro, Soledad, que mucha gente que está interesada pregunta Sí. en el chat. Así mostramos. Es muy divertido. Los dueños de la no libertad. Tiene fotos, eso sí. No tiene fotos. Soledad escribe muy bien, Sí, es gracias. muy didáctico, es muy. Se lee, todo lo que escribe Soledad se lee de un tirón. Ese no lo leí, Gracias. pero he leído otros y Los realmente anteriores, que vale la ya pena. los podríamos mencionar. A los Y sí, anteriores. Y metele. escribí Olivos sobre Olivos historia de es residencia presidencial. espectacular. Que se Sí. me divirtió horrores. Es que también, me divertí. tiene unas perlitas, ¿Cómo te unas gusta el cosas, quilombo, sí. ¿Cómo Me te gusta meterme en lugares, ¿viste? Sí. ¿Cuándo iba a ir ¿Cómo a te gusta Olivos el yo? Si quilombo? no, periodista de información general, nunca podía ir. Van lo de política. Dije, no, yo quiero ir. Escribí otro sobre Trimarco, que en realidad sobre Trimarco, la búsqueda de Marita Verón y tal, porque cubrí el juicio para Página 12 Sí. hace 500.000 años y me quedé como, había muchas cosas para contar que no alcanzaba la crónica periodística. Escribí Un Vida de gran libro. ricos, costumbres y manías de argentinos con dinero, por lo mismo, porque me Eso encanta no sabía. ir al otro lado. ¿Y qué buscaste Y les ahí? ¿Cuál fue tu encanta, les campo? encanta contar. Si vos A decís, eso sí les no gusta, voy a sí, poner que claro. me lo dijiste vos, te cuentan. Ah. Empresario, mega empresario, contándome cómo iba a comprar los Louboutin para la chica del momento y cómo le gustaban, no sé qué. Cosas. Gente que iba al Jockey Club y nada, cómo era la vida en el jockey. Eso debe ser desopilante, eso no lo tenía, ¿eh? Mirá. Desopilante, pero no en el sentido de burlarse, porque a mí no me interesa eso, No, 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 sino no. como asomarte a algo que es distinto universo a tu paralelo, vida. ¿viste? ¿viste? Impensado, Paralelo. Y está al impensado. lado tuyo, porque es eso. ¿Cómo se llama ese? Vida de Vida de ricos. ricos. Vida Y además de ricos. Soledad es una de las dos autoras junto a Marina Biuso que registró una de las frases quizás Que más me icónicas, representan. emblemáticas que Hoy. nos representan a Hoy. todos los argentinos, que es en el libro de Amalita Fortabat cuando dice: pensé en dejar todo por ir Sí. a África, ayudar a los chicos pobres, pero hace mucho calor. A mí Al me final pega. no fui por el Al final calor. no fui por el calor, a mí me molesta mucho el calor. Y tenía razón. Y la verdad Pobre que Amalita. Hay que sostener No. esa piel, ¿Qué ese te peinado parece? con ese Lilita calor. dice, yo con 40 grados no voy a ningún lado. Ahí va. Pero Tiene claro, razón, y tiene aprendió razón. Amalita. Ahí va. Soledad, ¿por qué debemos leer Los Dueños de la Libertad? Porque se van a enterar de un montón de cosas que son claves para nuestra vida hoy, están siéndolo desde hace 2 años, digamos, para entender dónde estamos parados. Eso para mí es fundamental. Y poder hablar, poder dialogar, porque no hay otra manera, digamos. En estos días yo escuché, por ejemplo, gente diciendo, no, porque vienen como de afuera. ¿Viste? Y no es que vienen de afuera, son argentinos, argentinísimos, fueron a la misma escuela que vos, que yo. Me ha pasado encontrar gente que fue al mismo lugar que yo. Sí. Secundario, sí, claro.
y hablar de distintas épocas, ¿no? Porque en tu momento como era ahí estaba firme Nietzsche, en el tuyo no, en el mío no, y así. No fuiste nacional a Buenos Aires. Claro. Bueno, pero no era por eso. No, pero todo lo que van a Estaba decir hablando no de tiene la que ver. historia. No, raro que tu amiga Marina no dijo lo mismo. A ver, Marina, sí, yo también fui nacional a Marina Buenos lo- Aires. pero me Marina puso. era una negacionista hasta hace 2 minutos. Mentira. Yo no, pero tampoco lo van a sacarme. Todo era un pretexto para contarnos que fue la Todo Buenos para Aires, ver lo que sabemos. inauguró el aula magna, está muy linda. Sí. No, para esto, a mí me parece que es importante, la lógica política que está establecida ahora es muy de trinchera. Y eso nos está reventando en un montón de sentidos. Estés a favor o en contra de una medida, de un partido, no importa. Es una lógica de crispación permanente. Y así es muy difícil pensar en mediano plazo, en largo plazo, tener una vida tranquila, no te digo cómoda, porque cómoda en Argentina Pero ni vos nos creés, vimos. investigando esto, yendo a esos lugares, interactuando con las personas, ¿vos creés que hay un puente de diálogo entre Sí. figuras no sé, tan distintas, antagónicas? Yo creo que el sí. consenso siempre es necesario construirlo, que no queda otra. No vamos a dejar de vivir. Bueno, algunos se irán, ¿no? Yo en particular no me voy a ir de Argentina. Nos vamos a quedar viviendo acá. ¿Pero hay ganas de un consenso también desde ese lado? Yo creo que hay que construirlo. No sé si ellos tienen ganas de un consenso. Buena Lo que pregunta. digo es que no te queda otra que hacer funcionar la política. Y la política es el diálogo y es, che, bueno, encontremos un punto en común. Sí. No eso sé, sí por estoy ahí de acuerdo, vos pero- querés el contrato de esclavitud, yo no. Bueno, ¿dónde está el punto medio? Que no sea M ni P y Claro, estamos ese negociando es la el reforma asunto, laboral. sí. Bueno, pero para algo tenemos referentes políticos, ¿no? La política partidaria tiene que servirnos. Pero da la sensación, digo, hiciste un Tiene libro. que servirnos a nosotros como ciudadanos. Bien, yo digo, pero ¿no? hiciste un libro para que entendamos algo que ninguno vio venir. Ujú. Ninguno vio Sí, venir. Y me porque parece- a mí me pasó lo mismo. Pero Yo la, tampoco lo vi política, venir. pero la política partidaria tampoco lo vio venir. No, y todavía estoy esperando que alguno de la política partidaria diga, che, vení, contame. No da No, respuesta. a la no pasó. política. Reacción. Esa era la No, pregunta. no. Nadie, No. nadie de la oposición, que son los que tienen que reconstruir o por lo menos oponer una idea política, No. nadie te llamó para decir, che, a ver, contame, ¿qué onda? ¿Qué viste? No. No. Que yo en Llamen. algún momento dije, bueno, eso sucederá, porque es lógico. Llamen. Hay un montón de información que no circula, que Que no sabemos. registran. Que no se Sí, registran. y para mí es clave la responsabilidad de las personas de la política, ¿viste? Y sí. Pero bueno, yo periodista. Claro. Arréglense. Venga, no, sí, que, Claro. que llamen Sí, y sí. pregunten si están interesados. Y si no, que compren el libro. También. Lo Sí, mostramos. Que compren el libro y Mejor después lo la- compren compren varios. Primero compran y Sí. después yo hago Ahí yo. va, Claro. compran Ahí va. y lo regalan para Navidad, así como Miller regaló el de Walter Block. Ustedes pueden regalar Y si quieren Los Dueños de la nombrar, Libertad. claro. Lo mostramos una vez más Lo mostramos. y te agradecemos profundamente la No, visita, que ustedes. hayas venido con calor, Con con este día lluvia, encima, con este tremendo. día, Muchas gracias a vos. en Qué víspera bien. de Navidad. Así que Acá. Soledad, Gran regalo Papá para las Noel. fiestas. ¿Este claro. libro Eh. o cualquiera de los anteriores? sí, También. recomendamos. Todo lo que tenga regalías está bien porque somos capitalistas. Recomendamos fuertemente los libros de Soledad Vallejos, empezando Muchas por gracias. este y así sucesivamente hacia atrás. Soledad, gracias. No, por favor. Gracias a de verdad ustedes. por haber Un venido. gustazo. Ahora llega un momento, si querés quedarte, te podés quedar, estás más No que te bienvenida, queremos porque es el echar, momento del nada. juego de Edu. Tenemos el juego de... Puedes participar del juego. Sí, Claro que si sí. tiene ganas, si no tiene ningún tipo de obligación Porque ni viene compromiso, Edu. viene el juego de Edu que hace un navideño. juego. Bueno, Estamos en víspera de Nochebuena. es Ya te vas a